Vamos a Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 1, el 1 y luego del 17 al 27. Y dice así: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, al 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con este lamento, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no fuera sido un ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlatas con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Esto es palabra de Dios. La segunda lectura del Nuevo Testamento viene de Segunda de Corintios, capítulo 8, versos 7 al 15. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, pues fuerais enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento
con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esta es palabra de Dios. Hay toques que nos deleitan y hay otros toques que nos dan escalofrío. Hay toques que quedan ahí en la memoria para siempre. Si hacemos un poquito de memoria entre todos, seguramente cada uno de ustedes podría recordar un toque especial en la infancia o en medio de una despedida, un toque de bienvenida, un toque a un bebé, a un recién nacido. Hay muchos toques, hay muchas maneras de acercarnos los unos a los otros. Acabamos de tener uno fabuloso, deseándonos la paz de Dios. En el pasaje que Marcos nos relata hoy, hay algo de eso, hay algo de toques. Permítame leer el pasaje. En Marcos 5, voy a leer del 21 hasta el versículo 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, salió, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y tomando de la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Esto es palabra de Dios. Voy a ir recreando el pasaje y dando el contexto poco a poco. Aquí viene de regreso de la orilla de la que habló la vez pasada José Fernando. Se devuelve. ¿Y qué encuentra? Más trabajo. La misma gente y la misma multitud que le sigue, que le atropella como los paparazzi, como una cosa así, un gran personaje. Y aquí entra uno de los primeros personajes, que es Jairo, que era un principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal de la sinagoga? Era una persona administradora de eso, de la sinagoga. Estaba responsable de preparar todas las enseñanzas que en la sinagoga se solían hacer. Invitaba a uno u otro rabino a que viniera a enseñar. Entonces se le día la palabra y después, claro, se hacía una exhortación. Y eran lugares muy chéveres para aprender porque eran unos edificios muy bien dotados y tenían diferentes salas. Entonces de eso se trataba el principal de la sinagoga. Jairo también era padre de familia y tenía bajo su mando varios sirvientes y gente de la que él se podía servir. Ese es Jairo. Y aquí está el primer acercamiento desesperado, el primer toque de fe de Jairo a Jesús. Él se olvida de quién es él, de toda su investidura, y acude a Dios impotente. Acude a Jesús solo armado de humildad y de fe, como un padre de familia, desesperado. Y se arrodilla, dice el texto, que se postra delante de él y le ruega diciendo: ven y toca a mi hija, y ella será salva. Ese es el primer acercamiento de fe. Ahí está el primer acercamiento de fe hacia Jesús. Y lo conocía, porque estaba en la sinagoga, sabía lo que Jesús hacía. Y dice: si tú la tocas, en las entrañas de esa frase vemos que el mensaje es: si tú la tocas, ella será salva y vivirá. Estaba absolutamente seguro. Uno de los personajes también más muy grande es la gran multitud. Y le apretaban, y el codazo, y el empujón, y el sudor, quién sabe qué hora sería. Pero indudablemente era de día. Entra el segundo personaje, que es una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto era haber permanecido 12 años en un estado de inmundicia y de impureza. Las mujeres en ese tiempo no tenían las facilidades que las mujeres de hoy para manejar sus periodos menstruales. Entonces debía ser muy incómodo, debía estar apartada socialmente, y quién sabe si alguien le había dicho a ella su padecimiento, de pronto a alguna amiga, pero en todo caso era una mujer apartada por la inmundicia de un flujo de sangre constante. Entonces no era una mujer feliz en pareja ni nada de eso, una mujer muy sola. Y esta mujer dice que había gastado todo lo que tenía y de nada había servido porque los médicos no daban con el chiste. Leí un poquito sobre las enfermedades y las medicinas en el mundo antiguo y la verdad era bastante absurdo y caótico. Leí que en algunos templos paganos
que estaban desperdigados por todo el Mediterráneo. Se adoraba a diferentes dioses y de esos dioses también dependía la sanidad de las personas. Entonces había un proceso que llamaban incubación, la incubación. Entonces la persona acudía al templo, eso sí, tenía que ser poderoso económicamente hablando, porque eso era costoso. Y los médicos eran caros, ignorantes y muy supersticiosos. Entonces la persona acudía al templo, la internaban allí, la incubación, y ahí permanecía y la ponían a dormir, a relajarse, un masajito que viene, un masajito que va, y que durmiera a ver si ese Dios le revelaba qué rayos era lo que le pasaba. Entonces, si la persona era sanada, la persona estaba dispuesta o tenía que disponerse a destinar algunos jugosos recursos de su economía a los templos. Y cuando la persona era sanada, si por ejemplo era sanada de una pierna, entonces esa pierna de ella se reproducía en yeso y se exhibía en el templo como testimonio de que sí había sido gente sanada. Entonces, esa era la medicina de los tiempos. Y en medio de ese contexto, esta mujer seguramente había acudido a todas las puertas posibles y gastado todo su dinero. De eso está hablando Marcos. Y le iba peor. Parecía que había más hemorragia, más flujo de sangre día y noche. Yo no me puedo imaginar lo que esto podría ser. Y toda la asepsia, todo el problema de la asepsia de ella y esto. Entonces, pero esta mujer dice, cuando yo hablar de Jesús, otra que se mueve a conocerle, a acercarse a él, en otro acercamiento también desesperado, pero también con una buena dosis de auténtica y genuina fe. Y se acerca a él, y miren lo que piensa. Si tocare tan solo su manto, seré salva. Última esperanza, gran consuelo. Y lo toca. Se las arregla para camuflarse en silencio, callada, avergonzada, marginada, indigna. ¡Pic! Toca el manto de Jesús. ¿Y qué sucede enseguida? Enseguida siente el alivio. Se fue. No hay más sangre ahí, en la intimidad de su cuerpo. ¿Ustedes pueden imaginar esa alegría? 12 años en esas. 12 años sin poder ser, siendo una persona enferma. Los enfermos generalmente hay muchos que son seres olvidados, seres con pocos acercamientos de los demás hacia ellos. Y ella era así. Entonces, es sanada de aquel azote. Marcos habla de un azote, o sea, todo el tiempo latigada por esta enfermedad. Y algo pasa que Jesús siente, aquí pasó. Se da vuelta y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense la mirada de Jesús, porque Él mira a todo alrededor. Imagínense esa mujer agazapada, haciéndose la que no es con ella, muerta de miedo, porque ella era anónima. Ella no era como la hija de Jairo, que es hija de un principal, a ver. No, ella es un ser anónimo. Y le iba mejor así porque ¿quién quiere contar eso? ¿Quién quiere hablar de sus enfermedades? Entonces ella es un ser anónimo y dice, upa, voy a tener que hablar de esto delante de esta multitud. No me hagan esto, por favor. Pero Jesús está ahí parado, mirando, y entonces ella se anima, se envalentona, otra vez la fe en acción, y sale y le cuenta toda la verdad. Pero Jesús no la quiere exhibir, no creo. Jesús quiere exhibir a esa nueva mujer pura,
bienvenida a la salud, bienvenida a vivir tiempo extra, bienvenida a la limpieza, a la pureza, bienvenida a la sanidad, en público. Ese es el alcance del toque de amor de Jesús. Ahí está el primer toque de amor. ¡Qué abrazo! Se sale de nuestro sentimiento eso. Por lo menos del mío, sí. ¡Qué altura! ¡Qué redención! Y la bendice además. Le dice: hija, a una mujer que estaba en el campo de la organización social, éramos como nada, hay unos seres, y le dice: hija, acercamiento familiar, hija, tu fe te ha hecho salva, le premia la fe, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, nunca más va a volver a experimentar eso. Sus menstruaciones normales, porque es obvio que era una mujer joven, puesto que menstruaba. Y esa es la bendición con que la suelta en público. Pero mientras esto ocurría, viene de la casa del principal un mensajero y dice: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que siente todo, que oye todo, que ve todo, aquí viene la frase al principal de la sinagoga, y esta es la frase principal: no temas, cree solamente. A un hombre que ya tiene fe, lo reafirma en su fe, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Jesús no hace nada improvisado. Él quería testigos, quería que estos aprendieran cómo era la cosa, cómo se actuaba en estos casos. No era preferencia, pero sí eran testigos. O de pronto sí era preferencia, no lo sé. Ya eso es especulación mía y no tengo derecho a hacerla. Y vino a la casa del principal y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Por favor, en la antigüedad, o en estos tiempos, pagaban gente para que llorara. Ya la niña estaba muerta, entonces no se hicieron esperar los llorones profesionales y fueron para que les pagaran. ¡Ay, ay, la algarabía! ¡Ay, no sé! ¿Ya? Sí han estado en esos entierros donde la gente grita y una algarabía, bueno, no sé. Y esto es lo que Jesús se encuentra. Entonces dice: pero ¿para qué lloran así? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué gimen de esa manera? La niña no está muerta, sino duerme. Eso es muy tierno. Es una frase de consuelo a los papás. ¿Y qué hacen los llorones, los que estaban llorando? Se burlan. Dentro del lagrimero de cocodrilo les queda un espacio para reírse de lo que está pasando ahí, de Jesús. Se están burlando de Jesús. A ver. Entonces, no puede ser. Y se burlaban de él. Mas él. Jesús está por encima de eso, de esos comentarios inapropiados. Echando fuera a todos, tampoco es ningún tonto. Estorban, aléjense de aquí. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, la familia, consuelo familiar. Y le dijo: Talita Kumi, arameo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Segundo toque de amor. Segundo toque de amor es sanidad. Su toque es medicina. No hay ese alboroto de la plata, de cuánto vas a dar en el templo, de esa fanfarria ridícula. No. Jesús sana como parte de su programa de redención. Ambas mujeres, 12 años la chica, los mismos 12 años que la otra mujer había estado padeciendo su flujo sanguíneo. Y luego
La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, una chica traviesa, enseguida ni sabe, de pronto ni tenía ni idea qué había pasado. Pero comienza a andar por ahí y tal vez Jesús, médico, la encuentra un poco débil y le dice a los padres que le dieran algo de comer. ¿Ya? Estos son los toques de fe y de amor. Entonces, en este mundo que está plagado de muerte, en este mundo en el que hemos envenenado el planeta que Dios nos dio, en este mundo en que ya es difícil cada día oír noticias, más malas noticias, en lo que hay es engaño y fraude con cosas tan serias como la paz. Pablo nos anima a pasar del querer al hacer, a tener la voluntad dispuesta para que no nos falte nada a ninguno de nosotros, para que la estrechez de uno no sea carga, sino el motivo del que está en holgura provea, a pasar a esa otra orilla una y otra vez, a aventurarnos en la fe, porque en la fe no hay engaño, hay esperanza, y el miedo no tiene nada que ver con la fe, nada. Entonces, también estemos abiertos a cuando llegue la muerte, como David. Un duelo sublime, porque pierde 2 seres amados en un solo día, en medio de una guerra. Estemos abiertos también a honrar a nuestros seres amados cuando partan, cuando ya no estemos, porque eso también es toque de amor y es consuelo amoroso para quienes quedan. Así es pues el movimiento, el oleaje de Jesús que se levanta por encima de nuestra circunstancia y de nuestra pobre fe, que hoy tenemos la oportunidad, después de oír y de saber lo que Marcos nos narra, de elevarla a un mejor nivel, de avanzar en eso. Entonces animémonos unos a otros, oremos los unos por los otros, porque poder también nos ha sido dado, y en el poder de la oración hay mucho amor, hay mucho amor y mucha fe. Hasta aquí, gracias por escucharme.